Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este portal católico llamado, esta comunidad tan bonita llamada Catolitodo. En esta ocasión, bueno, tenemos un video un poquito diferente a los demás, en especial porque me están conociendo. Si es que hay alguno de ustedes que pues no sabía quién estaba detrás de los videos de Catolitodo, pues soy yo, me presento. Antes de cualquier otra cosa quisiera aclarar pues ciertas cositas, ciertos detalles. En primer lugar, mi nombre es Luis Portella, soy del país de Perú, de una pequeña ciudad, un pequeño pueblo que le digo yo, es una ciudad pero yo le digo pueblo, llamado Casma. Soy comunicador social, tengo 24 años y quiero aclarar que no soy sacerdote, no me estoy preparando para eso, no he estudiado teología, es decir, que no soy un profesional en respecto a estudios religiosos, estudios sobre Dios. No soy un experto profesional, me refiero, pero el conocimiento que tengo y que voy adquiriendo es en base a, pues, a los años que he estado dentro de la parroquia, que estoy dentro de la parroquia. Pertenezco a la pastoral juvenil de la parroquia acá en mi ciudad, que se llama Santa María Magdalena, parroquia Santa María Magdalena, la única parroquia que hay aquí en mi ciudad. Y bueno, es a partir de esos años estando ahí que siempre se dan temas. Aparte, uno siempre tiene que hacer este tipo de investigaciones, leyendo libros, pues la Biblia, hasta en internet se pueden encontrar tantos documentos también. Entonces, eso que quede claro. Igual yo siempre he tenido mis guías espirituales, guías que me han enseñado siempre y que me siguen enseñando todas estas cuestiones sobre Dios, sobre los santos, sobre la Virgen, etc, etc, etc. Entonces, aclarar eso primero, ¿ok? Aclarar eso primero. Eso no quiere decir que lo que vaya a decir hoy, que los videos que haya hecho no tengan ninguna base. Obviamente tienen su base, pero aclarando que no soy ningún sacerdote ni ningún teólogo. ¿Está bien? Ese es un pequeño disclaimer, como se le dice. Bien, ahora sí, hoy día vamos a hablar detenidamente, es un video especial, un poquito creo más largo de los anteriores, acerca del purgatorio. Vamos a hablar sobre su significado, vamos a hablar si que existe realmente en la Biblia, podemos fundamentar en la Biblia el purgatorio, ¿no? De dónde vino, de dónde sacó, de dónde acogemos este concepto del purgatorio. Y también un poquito de las visiones de santos, experiencias, testimonios de santos de la Iglesia Católica, santos del mundo, que han hablado sobre el purgatorio. Entonces no vamos a extendernos más en esta introducción y vamos a empezar ya. Acá tengo preparadas algunas imágenes para hacer esto un poquito más entretenido. Bien, como les decía, hoy día en Catolitodo vamos a tocar el tema del purgatorio, cómo lo encontramos en la Biblia, su significado y las visiones de algunos santos. Si ustedes quieren que hagamos una segunda parte, tal vez con algunas más cosas, o proponen algún tema, sería muy bonito que lo dejen en los comentarios. Para mí sería excelente, siempre estoy leyendo ahí los pocos comentarios que hay por ahora, pero los vamos leyendo. Bien, vamos a continuar con lo primero. En primer lugar, vamos a ver su origen etimológico. Si en algún momento ven que no estoy prestando tanta atención a lo que dicen las diapositivas, es porque aparte tengo yo mi documento en donde tengo aún muchísima más información, ¿no? Bien, respecto al origen etimológico, es decir, a la palabra en sí, pues esta palabra de purgatorio viene del latín purgatorium, que se puede traducir como que purifica. Esto deriva a su vez del verbo purgare, ¿no? Que significa limpiar, purificar. Ahorita vamos a ver exactamente qué es el purgatorio, pero desde aquí ya vamos viendo a grande vista que el purgatorio tiene que ver con limpieza, con purificación, con quitar manchas, quitar lo sucio, limpiar. ¿Ok? Algo muy importante que nuestros hermanos separados nos van a decir muchísimo es que la palabra purgatorio no la podemos encontrar tal cual en las Sagradas Escrituras. En la Biblia no vamos a encontrar que dice tal cual purgatorio. ¿Ok? Lo que sí hay en la Biblia es el concepto de, ¿ok? Así como tampoco hay la palabra tal cual como Trinidad y la encarnación de Dios, de Jesús, del Hijo de Dios, tampoco la podemos encontrar. Pero como concepto sí, ¿está bien? Entonces el purgatorio lo encontramos como concepto.
Nos hablan del purgatorio, mas no nos dicen exactamente se llama purgatorio. ¿Está bien? Bien, sigamos. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio, en primer lugar, es hablando como un concepto de lo que yo he ido leyendo, yo les podría decir a manera sencilla que no es un lugar físico. ¿Está bien? A veces nos imaginamos el cielo, el infierno y en este caso el purgatorio como lugares físicos palpables. No, el purgatorio es un estado espiritual. Un estado en el que se encuentran las personas imperfectamente purificadas, ¿ok? Aquellas personas que aún tienen manchas no tan grandes como para ser derivadas al infierno, pero aún así manchas que necesitan limpiarse. Un alma del purgatorio es una persona salvada, muy atentos, que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena. Entonces, un alma de purgatorio es un alma que ya está salvada, que ya no va a ir al infierno, es 100% garantizado que ya no va a ir al infierno, pero que aún tiene que pasar por un proceso de purificación, ¿no? Antes de poder ir al cielo, antes de poder ir al paraíso, si algunos lo conocen de esta manera, o la vida eterna, ¿no? Sigamos. Bien, el Papa Benedicto XVI, por ejemplo, en el 2011 hablaba del purgatorio y decía que es un estado temporal porque no vamos a estar, aquellas personas que pues nos deriven, que terminemos en el purgatorio antes de ir al cielo, que sepan que no es infinito, no va a ser un tiempo infinito. Viendo también que el cielo, el infierno y el purgatorio, en esos estados espirituales ya no existe el tiempo como lo conocemos ahora, pero para una explicación más sencilla, ¿no? Una explicación más cristiana, como se dice, pues es un estado temporal, es decir, que no vamos a estar ahí para siempre, es un estado temporal que una persona atraviesa tras la muerte mientras expía sus pecados, ¿ok? Es un estado, un lugar en el que vamos a estar temporalmente limpiando, o donde se van a limpiar nuestros pecados, nuestras manchas, antes de ir al cielo. El purgatorio, esto decía el Papa Benedicto XVI, el purgatorio nunca es eterno, ¿no? La doctrina de la iglesia indica que todas las almas logran acceder al cielo. Una disculpa por el micrófono, vamos a tratar de mejorar el audio en unas próximas oportunidades. ¿Ok? Todas las almas que ya se encuentran en el purgatorio lograrán acceder al cielo en su determinado momento. Ok, miren, por ejemplo acá San Pablo, en una carta a los Corintios, nos dice esto. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público. Esto lo podemos encontrar, primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. Muy atentos, día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has hecho construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Acá hay una explicación muy clara de San Pablo acerca del purgatorio, en donde no nos menciona literalmente purgatorio, pero nos da un concepto muy bueno. Dice, un día, estamos hablando del día del juicio, que ahí nada más lo hace, ahí nada más lo dice, perdón. Un día se verá el trabajo de cada uno. ¿A qué se refiere? Se verán las obras de cada uno, todas las acciones, obras, pensamientos, todo aquello que hayamos hecho en la tierra. Un día se hará público, en ese día del juicio en el que Jesús va a juzgarnos, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, dice, probará la obra de cada uno, se nos juzgará de acuerdo a las obras que hagamos hecho. Si lo que has construido resiste al fuego, será premiado, es decir, si las obras que hemos realizado, obras que serán contadas, por decirlo así, o presentadas por nuestro ángel de la guarda, de eso podemos hablar en una siguiente ocasión, tal vez. Es muy interesante, ¿no? Nuestro ángel de la guarda que nos acompaña, él obviamente sabe absolutamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida desde el día de nuestro nacimiento. Entonces, si lo que hemos hecho, las obras que hemos hecho resisten, serán premiadas, nos iremos al cielo. Pero si la obra se convierte en cenizas, si no resiste del todo, el obrero tendrá que pagar, es decir, tendremos que pagar un precio. Ese precio se paga en el purgatorio. Nos salvaremos, dice, o sea, ya, como les decía anteriormente, 100% garantizado que la salvación ya está.
pero no sin antes pasar por el fuego. Entonces ya está garantizado, que San Pablo nos dice, se nos garantiza la salvación, pero tenemos que pasar todavía por un tiempo de expiación de nuestros pecados, ¿no? De limpieza, de purificación. Bien, vamos a hablar de unos 3 versículos bien importantes, donde nos dice, en Isaías, ¿no? El profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, dice: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra todo. Por tanto, este es Mateo capítulo 5, versículo 48, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En Pedro, no recuerdo en qué versículo exactamente, pero dice, no sean santos como yo soy santo, nos piden ser también. Entonces, ¿de qué nos hablan estos 2 primeros? En primer lugar nos dice que Dios es santo, inclusive 3 veces santo, 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 la perfección de la santidad. Es Yahvé, Dios de los ejércitos, su gloria llena la tierra. Entonces también nos pide que seamos perfectos como el Padre Celestial, Dios Padre, es perfecto. ¿Por qué nos dice que, o qué podemos sacar de esto, ¿no? De que Dios es 3 veces santo, que es perfecto, que es la santidad por completo. Que nosotros cuando entremos al cielo debemos ser santos y perfectos como Él. Miren, dicen Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Nada manchado entrará en ella. Está hablando del reino de Dios, está hablando del cielo. Ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada manchado entrará en ella. Yo sé que esto es obvio, yo sé que muchas personas están diciendo ahorita, pues esto ya lo sabía, yo sé que es obvio que si estamos al lado de Dios en el cielo, en el paraíso, obviamente ya debemos ser, por así decirlo, santos, ya debemos ser perfectos, sin manchas, sí. Pero hay que pensar en algo, imaginemos que no existiera el purgatorio, como muchas personas lo dicen, no existiera. ¿No creen que sería un poco injusto, hasta malvado, por decirlo así, el hecho de que al momento de ser juzgados, si tuviéramos, aunque sea una mínima mancha, se dan cuenta, si no existiera el purgatorio, si tuviéramos una mínima mancha, hubiéramos mentido, imaginemos una pequeña mentira antes de fallecer, si tuviéramos aunque sea esa pequeña mancha, seríamos enviados al infierno. Imaginen, seríamos enviados al infierno. ¿Por qué? Porque se nos dice que nadie ni nada puede entrar al cielo con manchas. Entonces dense cuenta, si no existiera el purgatorio, esto sería demasiado difícil entrar al cielo. Entrarían aquellas personas, pero que es prácticamente imposible que no tengan ninguna ni pequeña mancha de pecado, porque todo aquel que entra al cielo no debe tener ninguna mancha. Lo vemos en Apocalipsis. Dios es santo, 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 nos dice el profeta Isaías. Entonces, para acompañarlo, nosotros debemos estar en esa limpieza pura. Entonces acá vemos, ¿no?, un poquito por lógica, es que debe existir un lugar de purificación para aquellas personas que no somos perfectas, que no hemos sido perfectas en la tierra, que hemos intentado hacer el bien, pero que pues tenemos algunas pequeñas manchas, ¿no? Al momento de morir hemos tenido algunas pequeñas manchas. Ahora, un versículo bien interesante, miren, en Mateo capítulo 12, versículo 32. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Acá podemos ver 2 cosas muy interesantes. En primer lugar está el hecho de que el pecado contra el Espíritu Santo no se va a perdonar, así que ahí muy atentos. Pero hoy día no vamos a hablar acerca de esa enseñanza en sí, vamos a hablar de lo que dice al final. Podríamos hablar en una próxima oportunidad. Miren, solo de este versículo podríamos hablar tantísimo, ¿no? ¿Qué significa calumniar al Hijo del Hombre? ¿Cómo así sí se nos perdona eso? Pero ¿cómo no al Espíritu Santo? ¿Qué pecados son contra el Espíritu Santo que no se perdonan? Etcétera. Pero hoy día vamos a hablar un poquito de lo que dice al final. Dice, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos dice Mateo? Que en este mundo existe el perdón, es cierto, pero miren, en el otro también, dice, porque una calumnia, un pecado contra el Espíritu Santo no se va a perdonar ni en este ni en el otro mundo, afirmándonos que existe otro mundo, no, ese ya estado espiritual al momento de morir, en el que sí hay posibilidad de que se nos perdone,
pero que pues en este caso el pecado contra el Espíritu Santo ni ahí se nos va a perdonar, ni ahí, ni estando en el otro mundo. Entonces nos está hablando de que existe un lugar por así decirlo, otro mundo en el que se nos va a perdonar, en el que se nos puede ser perdonados. ¿De quién nos está hablando como concepto, no como palabra en sí? Exacto, del purgatorio. Muy atentos, Mateo capítulo 12, versículo 32, apúntenlo. Bien, acá vemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Este versículo es bien bonito, es bien interesante. San Pablo, miren, escuchen, dice: concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que halle misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso tú lo sabes mejor. Éfeso. Si alguno tal vez dice, no, se dice Efeso, se dice Éfeso. Ahí hay variaciones, pero bueno, es el mismo lugar, ¿no? Tú lo sabes mejor. Miren, se me pasó el tú, discúlpeme, el tú era con mayúscula, lo sé. Bueno, muy interesante. ¿Quién era Onesíforo? Onesíforo es un mártir santo también que ayudó y visitaba, cuando San Pablo estaba preso, lo visitaba y le daba consuelo. Conversaba con él, le daba consuelo. Inclusive aquí en la imagen podemos ver un poquito, se ha tapado con el versículo, pero vemos cómo acompaña a San Pablo, que está con sus cadenas, porque es una representación de que en el momento en el que estaba preso, ¿no? Pero muy aparte de eso, ¿qué dice? Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Acá vemos un poquito de contexto lo que les estaba contando. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. Cuando estuve en Roma me buscó, me dio consuelo. El Señor le conceda, esta es la parte más importante para el tema del purgatorio. El Señor le conceda que haya misericordia en aquel día, que haya misericordia del Señor, de Jesús, en aquel día. Muchos estudiosos de la Biblia afirman que esta parte de este versículo, cuando dicen aquel día, se refiere al día de su muerte, al día de la muerte de Onesíforo. Inclusive algunos afirman que para ese momento es muy probable que Onesíforo ya había fallecido. Entonces, mira, si te está diciendo, el Señor le conceda que haya misericordia el Señor en aquel día, el día de su muerte, haya misericordia aún en ese momento, cuando ya ha fallecido, que haya misericordia. Es decir, que ahí San Pablo nos está diciendo que nosotros podemos pedir por aquellos que ya han fallecido, que el Señor haya misericordia sobre ellos. Entonces, nos está hablando en primer lugar, si tiene que hallar misericordia sobre esas personas que han fallecido, es porque son personas que no han sido perfectas, obviamente, que han tenido ciertos pecados, grandes o pequeños. Hablemos ya, que han tenido pequeños pecados, ¿ok? Que haya misericordia sobre aquellas personas que han pecado en ese momento. Entonces, San Pablo nos dice que nosotros podemos pedir, así como Él lo hizo, a Jesús, que haya misericordia de nuestros familiares, de aquellos seres queridos. Pero si va a hallar misericordia, es decir, que allá en el otro mundo, entonces hay personas que llegan con pecados. Hay personas que llegan con pecados, pero no pueden entrar con manchas según Apocalipsis, ¿verdad? No se puede entrar con manchas, es decir que necesitan ser purificados para entrar. Entonces, no solo hay dos opciones del cielo y el infierno. Acá también, si unimos todo, nos damos cuenta de que si puede hallar misericordia, pero no puede entrar con manchas, tiene que haber un momento, un estado en el que se le purifique, al que nosotros le llamamos purgatorio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18, búsquenlo. Gregorio Magno en el año 580, esto es rápido nada más, también nos decía, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Lo que Gregorio Magno dice es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Por lógica. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que existe antes del juicio un fuego purificador. ¿Ok? No puede ser que al momento de nosotros fallecer teniendo ciertos pecados, no exista una purificación, un estado, un purgatorio en donde podamos purificarnos antes de entrar al cielo.
No puede ser. ¿Por qué? Porque sería injusto. Porque solo entrarían al cielo aquellas personas que en tierra fueron prácticamente perfectas. Y sabemos que el ser humano falla. No puede decir no puede fallecer sin ninguna mancha. Es prácticamente imposible. Prácticamente. Yo sé que hay personas a lo largo de la historia de la humanidad que lo han logrado hacer. Estoy muy seguro que sí. Además, hasta por estadística lo podemos sacar. Pero no todos, y sería injusto, ¿verdad? Bien, para terminar, 2 versículos más, los vamos a leer, tal vez solo tocar ciertas cositas. En Malaquías capítulo 3, versículo 3, por ejemplo, se dice: se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Acá nos habla de también purificación, o de un purgatorio, tal cual. Mateo capítulo 5, versículo del 25 al 26. Muy interesante, esto se da en el Sermón del Monte, esto lo dice Jesús mismo, en Mateo 5, 25, 26, San Mateo. Dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía del camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En este versículo, Jesús nos habla, según muchos estudios, no lo quiero decir como nada más, bueno, yo digo que es así, no, esto es a partir de muchos estudios, que Jesús nos habla aquí también de que existe un purgatorio, en este caso llamado como una cárcel. ¿Por qué? Porque el purgatorio también se denota muchas veces, o se hace referencia a él como un tipo de cárcel en el que no puedes salir hasta que hayas pagado hasta el último centavo, y ese momento de salir ya es la salvación al 100%, salvación por completo. Entonces, y nos recomienda esto Jesús: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Deja todo en orden, nos está diciendo básicamente, o una de las cosas que nos dice es: deja todo en orden. No sabemos el día en el que vamos a fallecer. Jesús nos recomienda: deja todo en orden, haz la paz con tus compañeros, haz la paz con tu enemigo, haz la paz con todos. No dejes nada todavía, o no dejes deudas, por decirlo de esta manera. No hablo monetariamente, hablo de otro tipo de deudas, ¿verdad? Morales, por decirlo así. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿Por qué? Porque si entramos con esas deudas, esas fallas, esas manchas, esa enemistad tal vez con una persona, ¿no? Que llega a ser una mancha, porque también existe el pecado de la ira, ¿no? Que por ahí viene el rencor. Obviamente no podemos entrar con rencor al cielo, no, es una mancha. Entonces dice: prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel, purgatorio. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que, es decir, que sí hay un momento en el que vas a salir, pero no hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Más claro, imposible. Bien, bueno, vamos a hablar entonces ahora, ya dejamos en claro que el purgatorio está en la Biblia, no como palabra, sí como concepto, ya sí como concepto, lo hemos visto de diversas maneras en este momento. Ahora, ¿cómo es estar en el purgatorio? Ya hemos entendido qué es el purgatorio, pero ¿cómo es estar en el purgatorio? En unos momentos vamos a hablar acerca de las visiones de los santos, que también nos van a relatar un poquito cómo es. Pero para darles un pequeño ejemplo, no se trata de pensar en llamas, no se trata de que pensemos literalmente en llamas. Es un tipo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, Dios. En un momento, y quédense por favor hasta el final del video, porque vamos a hablar, por ejemplo, de una santa, si mal no recuerdo. No lo tengo todo de memoria y lo vamos a ir viendo poco a poco. De una santa que afirma, que define o que describe al purgatorio en etapas. No como en la Divina Comedia, que todo está dividido en 7, ¿no? Porque sabemos que la Divina Comedia, si bien es cierto, tiene base porque la persona que lo escribió conocía acerca de conocimientos, tenía conocimientos religiosos católicos, es decir, que a partir de eso creó una obra literaria ficticia. Pero en este caso estamos hablando de un santo, ¿no? Una santa que en un momento vamos a tocar, en el que sí nos habla de que tiene 3 etapas, no me acuerdo cuántas etapas tiene el purgatorio, siendo una de ellas
o varias de ellas, en las que podemos notar que Dios está ahí, pero no podemos acercarnos a Él. Entonces es un sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, o sea, Dios. Acá damos un ejemplo, algo simplón, pero un ejemplo. Es como alejarse por un viaje de esa persona que tanto amas. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, no se va nuestra pareja, nuestra mamá, papá, nosotros nos vamos lejos en un viaje por trabajo, por lo que sea, durante varios, sabemos que vamos a estar, por ejemplo, 5 años alejados. Sabemos que esa persona a la que extrañamos está viva, sabemos que la amamos, sabemos que nos ama, pero no podemos acercarnos, ni abrazarlo, ni besarlo, ni conversar con él en persona. Y ese sufrimiento combinado con alegría, ¿se dan cuenta? Ese sufrimiento de no puedo hacerlo durante 5 años, poniendo un ejemplo 5 años, estoy alegre porque sé que voy a volver con esa persona, sé que voy a volver a abrazarlo, a besarlo, a abrazarlo, lo que tú quieras, pero 5 años no voy a estar cerca de él. Es un sufrimiento combinado con alegría del saber que en algún momento sí, pero por ahora no. En este caso, imagínense, si les ha pasado, acuérdense de ese sentimiento. Imagínense con la persona que más nos ama, con literalmente el amor. La descripción, el amor. Dios es amor, tal cual. Imagínense saber que te vas a encontrar con él, pero aún no poder hacerlo, ¿no? Tener un montón de sed de Dios y aún no poder tomarlo, por decirlo de esa manera. ¿Les ha pasado que se han muerto de sed y no pueden todavía porque tienen que llegar a su casa para tomar agua, algo así? Saben que ahí está el agua, pero no pueden tomarla porque todavía no llegan a su casa. Es un ejemplo simplón también, pero es más o menos para que me entiendan, ¿no? Ese sufrimiento y alegría al saber que en tu casa está el agua, te alegras, pero sufrimiento porque aún no puedes llegar hasta dentro de 2 horas a tu casa, imaginemos. Algo así, pero con Dios, imagínense, multiplicado por infinito. Bien, ahora vamos a tocar, este es el punto que más quería tocar, la verdad, la parte más bonita para mí, testimonios de santos, los santos y el purgatorio. Cabe aclarar que existe una infinidad de santos que relatan cosas sobre el purgatorio. Sin embargo, hoy voy a tocar solo algunos, 9 si mal no recuerdo, que me parecieron a mí o más interesantes o que recopilaban un poquito más acerca de datos sobre el purgatorio. Igual les dejo en investigación a ustedes que busquen más santos, a los que ustedes quieran, prefieran, tal vez tengan algún santo preferido, y es muy probable que tenga alguna historia con el purgatorio. Ya lo dejo en investigación de ustedes. Yo les voy a hablar acerca de algunos cuantos, ¿ok? Y estos cuantos, ¿de dónde los he sacado? De un autor, si mal no recuerdo, sacerdote. Si ustedes lo pueden buscar. Yo lo busqué, me acabo de olvidar, discúlpenme, pero les puedo decir que tiene buena base. Marcello Stanzione, en su libro Il Purgatorio nella visione delle Mystici, o sea, el purgatorio en las visiones de los místicos, en donde nos cuenta algunas historias, testimonios de santos relacionados al purgatorio, que han tenido experiencias con el purgatorio. Vamos a verlas una por una. Ok, déjenme acomodar aquí nada más. Bien, vamos a hablar en primer lugar de Santa Perpetua. En este caso, yo tengo acá anotado las historias de cada uno de los santos de los que voy a hablar, ¿ya? Así que lo he preferido hacerlo de esta manera para que me escuchen a manera de anécdota. Santa Perpetua vivió entre los siglos del 2 al 3 y ya murió en el año 203, si mal no recuerdo. Bueno, gracias a ella podemos saber que los primeros cristianos creían en el purgatorio y en el valor de la oración por los difuntos. Mientras esperaba su ejecución, iba contando lo que sucedía en la cárcel. Miren, muy importante lo que acaban de decir antes de contar inclusive su historia. El valor de la oración por los difuntos, ¿ok? En un momento vamos a hablar acerca de eso porque hay un santo que cuentan, no me acuerdo, no, es después todavía, pero tocar antes este punto es muy importante. Ya hemos hablado de qué es el purgatorio, ya hemos hablado de cómo es estar ahí. Entonces, si sabemos o si no tenemos la certeza, mejor dicho, de que nuestro pariente, familiar, amigo, lo que tú quieras, está en el cielo, lo que debemos hacer es orar por él, por ella,
creyendo que está en el purgatorio. Nosotros no tenemos la seguridad, a menos que literalmente recibamos una señal de Dios que nos diga tu papá, tu mamá, tu abuela está en el cielo ya. Si no lo recibes, entonces hay que creer entonces que está en el purgatorio. Y si creemos eso, tenemos que orar por esa persona. ¿Qué hacer? En primer lugar, orar, como él mismo dice Santa Perpetua, ¿no? El valor de la oración por los difuntos. Orar por esa persona para que Dios ya la libere, para que Jesús la libere y vaya hacia el cielo, hacia el paraíso, que ya tiene la salvación, ya, solo que falta ser completada yéndose al cielo. Segundo, las misas. La Santa Misa es la oración por preferencia al 100% de que una misa bien escuchada puede sacar a un alma del purgatorio, de verdad. Una misa, no estoy hablando de las misas, no. Una misa bien escuchada, bien orada puede sacar a un familiar, a una persona del purgatorio. Muy importante. Ahora sí, Santa Perpetua cuenta esto. Pocos días después, esto es lo que cuenta ella, después de la sentencia de nuestra condena a muerte, mientras todos rezaban, de repente en medio de la oración me salió un grito y llamé Dinócrates. Estaba en plena oración y gritó, Dinócrates. Comprendí también que debía rezar por él. Veía a Dinócrates, a esta persona, salir de un lugar oscuro durante la noche en visión, donde había muchas personas áridas y sedientas, con sus vestidos con ropa sucia y pálidas, con una herida en el rostro, como él tenía cuando murió. Era su hermano, era un hermano mío, dice. Murió a los 7 años consumido por un cáncer en el rostro. Lejos del sitio donde se encontraba había un cubo lleno de agua, pero cuyo borde estaba mucho más alto de donde él podía llegar. Y él intentaba alargarse como si intentara beber, pero no podía. Esto es lo que veía la santa. En el día en que permanecimos atados en la cárcel, tuve la siguiente visión. Vi el lugar de antes, y esta vez a Dinócrates, con el cuerpo lavado, bien vestido, disfrutando. Donde había estado la herida había una cicatriz, y el borde del cubo estaba más abajo, y ahora llegaba al ombligo del niño de su hermano, y él bebía sin descanso. En el borde había una copa de oro llena de agua. Dinócrates se acercó y empezó a beber de la copa de oro, y esta no se vaciaba. Después de que bebió suficiente, se puso a jugar todo contento, como hacen los niños, y en ese momento me desperté y comprendí que había sido liberado de su pena. Ahora, es muy importante recordar, al principio cuando grita y llama a Dinócrates, a su hermano, comprende que debía rezar por él, dice, es decir, que rezó por él. No crean que pasó un tiempo, lo volvió a ver y de repente, ya estaba en el cielo. No, rezó por él para que eso pasara. Entonces, es así el purgatorio. Vamos a ver muchos ejemplos de este tipo, con metáforas, por decirlo así, en donde en este caso se veía una persona pálida, triste, ropa sucia. Había agua en un balde, si mal no recuerdo, sí, pero que no podía beberla porque estaba muy alto. Era muy grande, no podía beberlo. Entonces, esto es una manera de explicar de que Jesús, de que Dios explica por medio de visiones a las personas cómo es estar en el purgatorio. ¿Por qué? Todo lo que viene de Dios, o al menos la mayoría de cosas, se nos es explicada a nosotros los seres humanos muchas veces de manera metafórica o simbólica, porque no podríamos entender, ya que nosotros seguimos siendo aún de carne y hueso, con 5 sentidos nada más. No podríamos entender plenamente cómo es el purgatorio, ni siquiera cómo explicarlo. Es por eso que es necesario. Disculpen, me había asustado, es mi gato que quiere entrar. Es por eso que Dios busca la manera de explicarnos a nosotros este tipo de cosas con simbolismos, ¿no? En este caso, como este hermano que no podía beber y que luego de un tiempo ya pudo beber y disfrutar de esta copa de oro llena de agua. Bien. Vamos con la siguiente persona, o la siguiente santa, que es Santa Brígida de Suecia, también una historia muy bonita. Ella vive entre los años 1303 a 1373, ¿ok? Entonces nace en el año 1303 y fallece en el año 1373. A ver, vamos a ir de frente mejor. Se cuenta que un día Brígida tuvo una visión del purgatorio, una visión, y oyó la voz de un ángel que, consolando a las almas, repetía estas palabras. El ángel repetía esto, a las almas: bendito sea el que, viviendo aún en la tierra, socorre. A ver, un segundito.
Un segundito que hay un problema acá con la laptop. Ok. Ahora sí. Bien, entonces decíamos, se cuenta que un día Brígida tuvo una visión del purgatorio y oyó la voz de un ángel que, consolando a las almas, repetía estas palabras: bendito sea el que, viviendo aún en la tierra, socorre con actos y buenas obras a las almas purgantes, ya que la justicia de Dios exige que, sin la ayuda de los vivos, éstas sean purificadas en el fuego. Y oyó también otras voces que añadían: gracias sean dadas a quienes nos aportan alivio. Otras voces, ¿sí? Las voces de las almas del purgatorio que decían: gracias sean dadas a quienes nos aportan alivio en nuestras desventuras. Su poder, vuestro poder es infinito, Señor. Dad el 100 por uno a nuestros benefactores que nos llevan más rápido al umbral de vuestra luz divina. Súper claro. Amigos, denme un segundito. Voy a coger un poquito de agua porque si no, no voy a poder seguir hablando. Ya está. Ya está. Ya he traído mi agua. Bien. Acá está súper claro. Y algo que me había olvidado de decir. Nosotros tenemos esa responsabilidad, como les había mencionado hace unos momentos, de rezar por las almas del purgatorio, por rezar por nuestros familiares, por nuestros amigos. Pero algo súper bonito, algo súper especial es que estas almas siempre van a estar agradecidas con nosotros. Dice, mira, las voces decían: gracias sean dadas a quienes nos aportan alivio, gracias, cosas buenas sean dadas a quienes nos aportan alivio en nuestras desventuras. Su poder es infinito. Y le dicen y le piden a Jesús, a Dios: Señor, dales el 100 por uno a nuestros benefactores, a nosotros que oramos por ellos, que nos llevan más rápido al umbral de vuestra luz divina, que nos llevan más rápido al paraíso, al cielo. Entonces, yo te aseguro, hermano, amigo, que si tú oras por las almas del purgatorio, por unas almas en específico, imagínate, estas almas, yo estoy muy seguro que te van a agradecer infinitamente por haberlos liberado, por haber ayudado en su liberación y en su traslado al umbral de la luz divina, como dice, de Jesús, al paraíso. Entonces, en el momento en el que esas personas sean santas, que estén en el cielo ya, te van a ayudar. Yo no te digo que ores por ellos solo para buscar ayuda, pero es muy interesante saber eso, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahora vamos con Santa Catalina de Siena. Ok, Santa Catalina de Siena, ¿qué nos cuenta? Vivió entre 1347 y 1380. Súper joven falleció. Ey, a ver. Segundo, la garganta me está matando. Santa Catalina, recibió los estigmas. Ella recibió los estigmas como signo de su perfecta identificación con el crucificado. Ella refiere la descripción que le hace Jesús sobre el purgatorio. Jesús mismo le describe el purgatorio y lo dice así, mira. Estas son las palabras. Y si te vuelves al purgatorio, encontrarás allí mi dulce e inestimable providencia hacia esas almas mediocres que perdieron el tiempo y que ahora, separadas del cuerpo, ya no tienen tiempo para lograr méritos. Ya no tienen tiempo para lograr méritos. Miren, a ellas yo he provisto por medio Biseto, de quienes aún estáis en la vida mortal y tenéis el tiempo para ellos, y mediante la limosna y el oficio divino, junto a los ayunos y las oraciones hechas en estado de gracia. De esta manera puedes abreviarles el tiempo de la pena confiando en mi misericordia. Entonces Jesús mismo dice, habla de estas almas que están en el purgatorio, almas mediocres que perdieron el tiempo aquí en la tierra, que ya no tienen ese tiempo para lograr méritos, para hacer cosas buenas, ya no. Cuando tú estás en el purgatorio, ya no depende de ti. Cuando tú estás en el purgatorio, ya no va a depender de ti. Va a depender de aquellas almas, de aquellas personas aquí en tierra, que oren por ti, que hagan misas, que, como dice acá, ¿no? Como dice acá, ustedes no lo están viendo. Como, por ejemplo, que dice Jesús, ¿no? Que con ayunos y oraciones hechas en estado de gracia pueden abreviar el tiempo de la pena.
confiando en Él, confiando en su misericordia, en la misericordia de Jesús. Muy interesante la historia de Santa Catalina de Siena, refiriéndose a lo que Jesús le dijo sobre el purgatorio. Ahora vamos a ver a Santa Francisca Romana. Nace en 1384, fallece en 1440. Bueno, a través de muchas visiones, Santa Francisca Romana pudo ver el paraíso, el infierno y también el purgatorio. ¿Cómo lo define? Es así. Lo define como reino de los dolores y lo describe como, aquí está lo que les mencionaba hace un momento, que esta santa define que el purgatorio está dividido en varias regiones. Miren, la superior, en la que se encuentran las almas que sufren la pena del daño, las que no pueden ver a Dios, y penas sensibles menos graves por culpas leves. Aquí el purgatorio consiste en una infinita nostalgia de Dios y de su visión beatífica. En el purgatorio de en medio sufren las almas que tienen culpas más graves, en el de en medio, más graves que expiar, que perdonar, que limpiar. Y la tercera región, la más baja, está muy cerca del infierno, llena de un fuego que penetra en los huesos y la médula. Fuego que se distingue del infierno solo por su obra purificadora. No es un fuego, acordémonos que no es un fuego tal cual como el que conocemos, que quema, es un fuego espiritual. Pero el fuego del infierno es un fuego espiritual que quema espiritualmente, pero se diferencia del fuego del purgatorio, porque el fuego del purgatorio purifica, ¿ok? Es un fuego purificador y santo. Cada una de estas regiones se divide en varias zonas también en base a las culpas y las penas. Miren, interesante lo de Santa Francisca Romana, que habla acerca de el purgatorio en base a regiones, ¿no? Siendo una de ellas la más baja, cercana al infierno, que también tiene fuego, dice, pero un fuego que purifica y es un fuego santo. Muy interesante. Disculpen si es que tengo que tomar agua cada rato, si no me va a doler mucho, me duele mucho la garganta. Seguimos con Santa Teresa de Ávila. Ok, Santa Teresa de Ávila, que nace en 1515, fallece en 1582. Santa Teresa consideró una de las gracias más grandes una visión en la que Dios le mostró el infierno y el puesto que se le habría reservado si hubiese continuado en la tibieza y superficialidad con la que estaba viviendo la vida religiosa. Miren, a Santa Teresa se le presentó el infierno y el lugar en el que ella iba a estar si es que seguía viviendo de la manera en la que vivía. Imagínense que Jesús nos mostrara a nosotros, que Dios nos mostrara exactamente cómo vamos a terminar. Imagínate lo terrorífico que sería que descubramos que vamos a terminar en el infierno. Bueno, en su obra mística, El Castillo Interior, es una obra, un libro que tienen, lo pueden buscar, se llama El Castillo Interior. Describe el tormento que las almas del purgatorio deben sufrir a causa del ardiente deseo que tienen de la visión de Dios, que aún no se les ha concedido. En este tiempo, escribe para que me entiendan. En este tiempo escribe Estanción. Estanción es el autor que habla acerca de estas visiones, de estas místicas, de estas santas o santos. Santas nada más. Dios da al alma un conocimiento tan vivo de quién es realmente, que el tormento llega al punto de impulsar a gritar. Ahora el alma no puede hacer otra cosa. Recordemos lo que les dije, el alma ya no puede hacer obras buenas, tiene que esperar a que las personas oren por ellos, hagan misas por ellos. Aún ha estado acostumbrada a soportar con paciencia sus tremendos dolores, pues no se siente dolor en el cuerpo, sino en su intimidad más profunda. Dice, las penas de las pobres almas del purgatorio son justo de este tipo, escribía Santa Teresa, pues estando libres del cuerpo, sufren mucho más de lo que se puede sufrir cuando se está en la tierra. El alma se consume por una sed ardiente de la posesión de Dios, pero no puede alcanzar esta agua. Justo lo que les decía hace un momento, es tener esa sed de Dios, pero no poder tomar de esa agua de Dios, ¿no? Saber que está ahí, pero aún no poder hacerlo. Bien interesante. Santa Teresa de Ávila. Ahora vamos con Santa María Magdalena de Pazzi. No es la Santa María Magdalena que nosotros conocemos. Esta es de Pazzi. Santa María Magdalena de Pazzi era carmelitana. Tenía continuamente fatigosos éxtasis, esos momentos de oración y meditación en los que llegas a una cumbre de oración en el que tu alma es inmensamente feliz, un éxtasis.
Entre lo que vio sobre el purgatorio y sus experiencias y visiones, recuerda en especial la muerte de su hermano a la mano. Miren, muy parecido a la primera santa que vimos, de su hermano, ¿se acuerdan? En este caso también. María Magdalena se recuerda que estaba descansando con algunas hermanas en el jardín del monasterio. De repente cae en éxtasis y se pone a gritar, como la primera santa, se pone a gritar también, pero ella dice: sí, estoy dispuesta a venir. Con estas palabras, cuyo significado obviamente no comprendían las demás hermanas, la santa le comunicaba su disposición a su ángel guardián en un viaje a través del purgatorio. Le estaba diciendo a su ángel en realidad que estaba dispuesta a ir al purgatorio. Eso es lo que había gritado. ¿Qué es lo que más dice? Dice: oh pobre hermano mío, cuánto debes sufrir. Ve a su hermano, pero consuélate. Sabes que estas penas te abren el camino a la bienaventuranza eterna. Dijo ella cuando vio el alma de su hermano difunto. Prosiguió: cuando estabas en este mundo no quisiste escuchar cuando te advertía y te aconsejaba. Ahora deseas que yo te escuche. ¿Qué quieres de mí? Él le pidió un determinado número de misas. Creo que mi gato está jugando por ahí. Entonces, muy interesante. Ella también ve a su hermano. Lo ve sufriente, ¿no? Pero le dice: consuélate. Tú sabes que estas penas, todo lo que estás sufriendo, te está abriendo camino a una bienaventuranza eterna, que hay una salvación después. Y prosiguió diciéndole: cuando estabas en este mundo, no quisiste escuchar cuando yo te advertía y te aconsejaba. Ahora deseas que yo te escuche. ¿Qué quieres de mí?, le dice, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Qué es lo que quieren estas almas del purgatorio de nosotros? ¿Qué es lo que Él pide? Él pide un determinado número de misas. Súper interesante, ¿no? Interesantísimo. Nosotros no sabemos, no tenemos esa facultad, esa gracia, ese don de poder tal vez conversar con nuestros seres queridos para que nos digan: necesito 5 misas. Así que al no saberlo, tenemos que siempre estar orando por ellos y pidiendo misa por esas almas, siempre que podamos, ¿no? A veces tenemos tal vez un amigo que es sacerdote y tal vez no nos cobra, por decirlo de esta manera, porque sí sabemos que las parroquias necesitan un sustento, ¿no? Muchas veces se vive de la limosna y es por eso que también hay muchas, no todas, parroquias que piden un pequeño porcentaje de dinero para poder pedir tu misa por esa persona. Muchas veces es voluntario ese dinero, o sea, una cantidad voluntaria, ¿no? Pero también a veces tenemos un amigo sacerdote a quien le podemos decir: mira, quiero que la misa sea por le pasas el nombre y también puede hacerlo, ¿no? Hay muchas opciones. Bien, sigamos con la siguiente santa, que es, a ver un segundo, Santa Margarita María de Alacoque o Santa Margarita Alacoque. Ok, esta santa vivía entre 1647 a 1690. Dice: mientras estaba ante el Santísimo el día del Corpus Domini, el día del Corpus Christi, el día del cuerpo de Dios, estaba en el Santísimo, de repente se me presentó delante una persona envuelta en llamas, cuyos ardores penetraron tan fuertemente que me parecía arder con ella. O sea, esta persona al quien vio estaba envuelta en llamas y ese dolor era al parecer tan fuerte que hasta le dolía a esta Santa Margarita. El piadoso estado en el que me hizo ver que se hallaba en el purgatorio me hizo derramar muchas lágrimas. Lloró, sufrió, me dijo que era ese religioso benedictino que una vez escuchó mi confesión y me ordenó que comulgara. Entonces, le dijo esta persona que era un religioso benedictino, había sido un sacerdote que una vez había escuchado su confesión y le había ordenado que comulgara. Miren, para compensarlo por tan útil consejo, Dios le permitió a ese sacerdote dirigirse a la santa para que aliviase sus penas, pidiendo durante 3 meses estar en todo lo que hiciera o sufriera. Ella dice, ¿no? Uy, mi gatito. Dice: me sería difícil contar cuánto sufría en estos 3 meses. No me dejaba nunca y me parecía tener el lado en el que él estaba envuelto en una llama de fuego, con dolores tan agudos que yo gemía y lloraba casi continuamente. Entonces durante 3 meses aceptó estar con mucho dolor para que esta alma sea salvada. Al final de los 3 meses, dice, volví a verlo, pero bien distinto, lleno de alegría, rodeado de gloria. Se iba a gozar la felicidad eterna, o sea, ya iba al cielo, ya estaba salvado al 100%. Le dio las gracias y le dijo que la protegería ante Dios.
Ella estaba enferma, dice, pero como su enfermedad desapareció con la suya, sanó enseguida. O sea, pasados esos 3 meses, sanó enseguida. Ay, Michu. Un segundo, creo que lo voy a llevar afuerita, porque si no, no me va a dejar continuar. Ya falta poco. Ya está. Quiere jugar. Quiere jugar, porque comida, todo tiene y quiere jugar. Un ratito me va a tener que esperar. Bueno, sigamos con Sor Úrsula, ya nos falta muy poquito. Sigamos con Sor Úrsula Benincasa. Ok, Sor Úrsula Benincasa. Ella vive entre los años 1547 a 1608. 1547 a 1608. Ella es fundadora de la Orden de las Teatinas. Recibió los estigmas 2 años antes de morir. Ella también tuvo los estigmas, que sabemos que son esas heridas, esas llagas que tuvo Jesús al morir en la cruz, ¿no? Que se le presentaron en las manos. Bueno, no se le presentaron, se le hicieron por los clavos, ¿no? Bueno, pero desde joven tuvo conatos de éxtasis, momentos de éxtasis, así como la anterior santa también. Tuvo gran devoción por las almas del purgatorio y a veces tomó sobre sí sus penas. Se cuenta un episodio que sucedió cuando asistía a su hermana Cristina, que iba a morir. La venerable Sor Úrsula se dio cuenta de que la hermana sentía un terrible miedo al purgatorio. Para consolarla y liberarla de aquel miedo, Sor Úrsula pidió a Dios que le condenara a la moribunda las penas del purgatorio y le hiciera sufrir a ella en su lugar. O sea, le pidió que ese sufrimiento, ese dolor se lo diera a ella, a Sor Úrsula, en vez, para quitarle ese miedo que tenía la hermana al purgatorio. El Señor acogió su oración y Cristina se libró enseguida de los tormentos y del miedo, la hermana que estaba a punto de fallecer, y murió serenamente. Sor Úrsula, en cambio, tuvo inmediatamente grandes dolores que no la abandonaron, imagínense, esos dolores que tuvo no la abandonaron hasta su muerte. Es un acto, pero de sacrificio inmenso. Bien, vamos a terminar con una santa que yo le tengo mucho cariño. Es una santa muy especial para mí. Hemos hecho en un anterior proyecto que yo tenía, hicimos una serie en Catholic Kids. Soy fundador del programa Catholic Kids también. Si es que por ahí lo conocen, han escuchado acerca de este programa muy bonito, de este portal también católico para niños. Hicimos una serie sobre Santa Faustina Kowalska. Entonces es una santa de quien les voy a hablar un poquito más en esta ocasión, porque le tengo un cierto cariño, ¿no? Bien, Santa María Faustina Kowalska del Santísimo Sacramento nació como Elena Kowalska en Glogowiec, condado de Leszka, el noroeste de Lodz, nombres súper raros, disculpen la pronunciación, en Polonia, el 25 de agosto de 1905. Era la tercera de 10 hijos de una familia pobre y religiosa. Faustina sintió por primera vez un llamado a la vida religiosa cuando tenía solo 7 años y asistió a la exposición del Santísimo Sacramento. Después de haber terminado sus estudios, Faustina quería unirse de inmediato a un convento. Sin embargo, sus padres se negaron a dejarla. Ya en cambio, a los 16 años, Faustina se convirtió en ama de llaves para ayudar a sus padres y mantenerse. En 1924, Faustina experimentó su primera visión de Jesús. ¿Ok? Su primera visión de Jesús. A ver, un segundo. Ahí está. Ella experimentó su primera visión de Jesús. Mientras bailaba con su hermana Natalia, Faustina vio a Jesús sufriendo y luego fue a una catedral. O sea, ella se encontraba tipo en una fiesta con su hermana, pero en medio de esa fiesta ve a Jesús, tiene una visión de Jesús sufriendo y esto le impulsa a ir a una catedral. Según Faustina, Jesús le dio instrucciones de irse a Varsovia de inmediato y unirse a un convento. Faustina hizo las maletas de inmediato y partió a la mañana siguiente. Cuando llegó a Varsovia, ingresó a la iglesia de Saint James en Varsovia, la primera iglesia que encontró, y asistió a misa. Mientras estaba ahí, Faustina se acercó a muchos conventos diferentes, pero fue rechazada todas esas veces. Fue juzgada por sus apariencias y a veces rechazada por la pobreza. Finalmente, la madre superiora de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia
decidió acoger a Faustina con la condición de que pudiera pagar ella misma su propio hábito religioso. Trabajando como ama de llaves, Faustina comenzó a ahorrar dinero y hacer depósitos en el convento. El 30 de abril de 1926, a los 20 años, finalmente recibe su hábito y toma el nombre religioso de la Hermana María Faustina del Santísimo Sacramento. Y en 1928 tomó sus primeros votos religiosos como monja. Ya en mayo de 1930 llega a Płock, en Polonia, y poco después ella comienza a mostrar los primeros signos de su enfermedad. Tenía una enfermedad y fue enviada a descansar. Varios meses después, Faustina regresa al convento. El 22 de febrero de 1931, Jesús visita a Faustina y se presenta como el Rey de la Divina Misericordia, con una prenda blanca con rayos rojos y pálidos que salían de su corazón. Se le pidió que convirtiera en apóstol y secretaria de la misericordia de Dios, un modelo de cómo ser misericordioso con los demás y un instrumento para enfatizar el plan de misericordia de Dios para el mundo. Jesús se le presenta como el Rey de la Divina Misericordia, y de acá sacamos la imagen que tantos conocemos de Jesús de la Divina Misericordia. Jesús también le pide que ella escriba un diario en el que escribe absolutamente todas sus visiones, todo lo que pasa, su experiencia, etc. Y en su diario, por ejemplo, ella escribe, ¿no? Por la noche, cuando estaba en mi celda, me di cuenta del Señor Jesús vestido con una prenda blanca. Una mano se levantó en bendición y la otra estaba tocando la prenda en el pecho. Al abrir la prenda en el pecho salieron dos rayos grandes, uno rojo y otro pálido. En silencio miré fijamente al Señor, mi alma estaba abrumada por el miedo, pero también con gran alegría. Después de un momento Jesús me dijo, pinta una imagen de acuerdo con el patrón que ves, con la inscripción Jesús, confío en ti. ¿Okay? Entonces acá hablamos de una de las cosas por las que es muy recordada Santa Faustina Kowalska por la visión que tiene de Jesús de la Divina Misericordia, ¿no? La imagen que tantos conocemos. Pero, muy aparte de eso, que quería tocarlo para que conozcan un poco más de Santa Faustina Kowalska, ella también tiene visiones acerca del cielo, del infierno y del purgatorio. Vamos a tocar en primer lugar el purgatorio, que es para nosotros ahorita lo más importante. Michu, ¿qué haces aquí? Bien, que para nosotros es ahorita lo más importante. Ella cuenta así: tuvo una visión del purgatorio y vi algo sorprendente. Y esto cuenta en su diario. Dice: vi al ángel de la guarda que me dijo que le siguiera. En un momento me encontré en un lugar nebuloso lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas... Uy, un segundito. A ver, es mi gato. Mis gatos así me tienen todo el día, pero creo que no se ha movido mucho, ¿verdad? No, ahí está bien. Dice: lo voy a repetir. Vi al ángel de la guarda que me dijo que le siguiera. En un momento me encontré en un lugar nebuloso lleno de fuego y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas, porque solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que les quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente, es decir, todos les dijeron que su mayor tormento era la añoranza de Dios. También, esto es muy importante, escuchen, vi a la Madre de Dios, a María, que visitaba las almas en el purgatorio. Las almas la llaman la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ella, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señas de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz en mi interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. Es decir, Jesús le estaba diciendo eso. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Una historia sorprendente, espectacular, de esta visión, de este viaje, esta aventura que le lleva el ángel de la guardia hacia el purgatorio, donde le muestra a las almas sufrientes siendo visitadas por María, por la Virgen María, imagínense. Entonces, por esto nosotros sabemos que la Virgen María va hacia el purgatorio y consuela a las almas del purgatorio. Es algo muy lindo también, ¿verdad? Y que Jesús le dice, miren, algo muy interesante: ¿por qué existe el purgatorio? Jesús dice: mi misericordia no lo desea. O sea, Jesús, Él quisiera ya, Dios quisiera ya que estas almas estén en el cielo, pero su justicia lo exige. Mi misericordia no lo desea. Yo quisiera que estén en el cielo ya, dice Jesús. Pero mi justicia, porque Él es justo, Él es el todo justo, lo exige. Exige que estén ahí pagando un tiempo antes, siendo purificados antes de llegar al cielo.
Sorprendente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que hablar hoy día acerca del purgatorio, terminando con esta santa, pero quería darles un plus a ustedes, algo para que tengan bastante en cuenta, que es que esta santa también tiene visiones acerca del infierno y del cielo. Y para terminar quería hablarles un poco de las visiones que ella tiene. No sé que el tema de hoy es el purgatorio, pero un poquito quería hablarles también acerca de estas dos visiones más. Se fue chat. De estas dos visiones más que ella tiene, ¿no? Que estas dos visitas, estas dos aventuras que tiene, una en el infierno y otra en el cielo. Así que vamos a proseguir con la visión del infierno en primer lugar. A ver, en un retiro que ella tiene de 8 días, en octubre de 1936, ella vio el abismo del infierno con varios de sus tormentos. Luego escribió lo que se le permitió ver. Ella cuenta: fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de torturas que vi, cuenta. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. Imagínense, saber recordar todas aquellas cosas malas que hicimos. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. Es saber que eso no va a cambiar. Si estás en el infierno, ahí te quedas. Es por toda la eternidad. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla, un fuego que te quema pero no te termina de destruir, un sufrimiento terrible ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios, describe Santa Faustina. Asimismo señala que la quinta tortura es una oscuridad continua, con un terrible olor sofocante, y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se pueden ver entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás, y la séptima es una angustia horrible, un odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas. Esto es muy parecido, si se dan cuenta, al libro de Dante Alighieri, ¿no? A la Divina Comedia. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Dice: yo hubiera fallecido, eso dice Faustina, yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Si Dios no hubiera estado con ella dice: yo hubiera fallecido al ver todo eso, al percibir todo eso. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí, y por lo tanto nadie pueda describirlo. Imagínense. Es una visión muy, muy fea, pero real, pues, acerca del infierno. Y para terminar, vamos terminando con algo más bonito, una visión del cielo, ¿no? Ese 27 de noviembre, también de 1936, la santa escribe sobre el cielo, en el que pudo ver sus bellezas incomparables, la felicidad que nos espera para después de la muerte y el cómo todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Indicó que esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dice: Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es el amor a Dios. Amor, amor, amor y nuevamente amor. Y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. Estar en el cielo es estar en el pleno amor. Imagínense, sé que ahora mismo lo pueden escuchar y les puede parecer importante, pero no tanto, no tan sorprendente, porque lo relacionas con un amor tal vez hacia una pareja que es inmenso y es grande, pero cuando lo asemejas al cielo, pues termina siendo nada. Este amor es tan indescriptible, o sea, es estar en tu felicidad por completo, es el amor a Dios, estar con Dios, con el amor. De igual manera contó que Dios en su gran majestad es adorado, dice, por los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracias y jerarquías en que son divididas. Dice: no le causó ningún temor ni susto. Su alma, de Santa Faustina, estaba llena de paz y amor, y mientras más conocía la grandeza de Dios, más se alegraba de que Él sea el que es. Por último, ella dice: me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él la carga en sus brazos y le aprieta su corazón. Eso decía Santa Faustina Kowalska. Y bueno, de esta manera terminamos, ¿no? De esta manera terminamos con el tema de hoy, que fue muy bonito para mí, la verdad fue muy interesante.
Me gustó mucho la investigación que tuve que hacer para darles este tema. Tuve que leer bastante, buscar un montón de versículos, comprobar y entender los versículos antes de mostrárselos. Aún hay muchas cosas, inclusive en la misma Biblia todavía hay unos pedacitos más que se pueden sacar, por decirlo de esa manera, versículos que hablan acerca del concepto del purgatorio, de donde podemos todavía deslindar muchas cosas más. Pero se iba a hacer aún más extenso este video y este tema, pero sería interesante hablarlo tal vez en una próxima oportunidad. Igual les encargo a ustedes seguir investigando acerca del purgatorio. Por ahora, cosas muy importantes: el purgatorio existe, en la Biblia está el purgatorio, es un estado, no es un lugar. Tenemos que estar completamente limpios para poder llegar al cielo al momento de que se decide que estamos salvados, pero necesitamos ser limpiados. ¿Qué podemos hacer por esas almas del purgatorio ahorita? Tal vez familiares, amigos o en general por todas esas almas, orar por ellos y ofrecer misas. Eso inclusive está en las visiones de los santos. Entonces, muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias por estar aquí, por quedarse hasta ahora. Si es que alguien se quedó hasta aquí, de verdad que este tema es muy importante y muy bonito. Espero que sí se hayan quedado hasta ahora. Prometo mejorar en muchas cosas, prometo buscar la manera en que mis gatitos se puedan quedar afuera y tener ahora sí un agua cerca a mí para poder tomar, porque la garganta, de verdad que al hablar tanto, se seca y no puedo hacer bien el tema. Entonces vamos a ir mejorando esas cosas, pero igual muchísimas gracias. Si te quedaste hasta aquí, por acá ha estado saliendo un mensaje de suscribirte. Por favor, suscríbanse, denle like y pongan la campanita. ¿Por qué es importante? Like, porque lo que hace YouTube es que aquellos videos que tienen más likes o que tienen like, que tienen interacción y comentan, por favor también comenten, los muestra más gente. Esto lo quiero por dos cosas. Una, porque claro, es muy bonito para mí que este proyecto se haga más grande, o sea, no les voy a mentir. Pero segundo, porque es muy importante que la evangelización llegue a más lugares. Entonces ustedes tienen también que verlo de esa manera. Quiero que otras personas se evangelicen. Entonces, ¿qué hago? Pues comparto, pues le doy like. De esta manera seguro que va a llegar a más personas. Entonces, por favor, háganlo. Suscríbanse porque va a haber muchos más videos. ¿Y qué es la campanita? Ustedes al ladito del suscribirse, o cuando les den, les va a aparecer una campana. Por favor, denle a esa campana. ¿Por qué? Al ustedes darle a esa campana, YouTube les va a avisar cada vez que se sube un video cuando vayamos a transmitir en vivo. Así es, les va a avisar, no es por las puras. Es muy probable que se hayan subido varios videos de Catolitodo y ustedes nunca supieron que se subieron. ¿Por qué? Porque no le dieron a la campanita. Cuando le dan, ahí YouTube les avisa, les dice: Catolitodo está transmitiendo, Catolitodo ha subido un nuevo video. Por eso es importante que lo hagan. Bien, esperen muchos más videos, se están preparando algunas cositas más. Nos vemos en una próxima oportunidad, recordándoles que nuestros temas, excepto los temas de los videos más pequeños, están subidos en el Drive. Tenemos un Drive el cual está gratis para todos ustedes abajo. Pueden encontrar nuestro Facebook, pueden encontrar el grupo que tenemos en Facebook donde están también los temas subidos, pueden encontrar los documentos en el Drive, pueden encontrar el Instagram y pueden encontrar también hasta el TikTok. Pueden encontrar por ahí, está todo, absolutamente todo. Por favor, vayan a revisar también las otras redes sociales porque se suben cosas muy bonitas para todos ustedes y para la evangelización y favor de Dios. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos Catolitodo y eso fue todo por hoy. Que Dios los bendiga. Chao, chao.